Hola, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a nuestras actividades de este ciclo de conferencias Justicia y Transformación, Ciencias Penales, Innovación Tecnológica y Derechos Humanos. A continuación se va a presentar el libro Vigilancia, Dispositivos Electrónicos y Derechos Humanos en México, retos y oportunidades a enfrentar en el siglo XXI. Este libro va a ser presentado por el maestro Rodrigo Videla, la doctora Karina Noemí Martínez Mesa y el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, el doctor Arturo Miguel Chipuri Castillo. Para continuar con la programación del evento, voy a leer una síntesis curricular del maestro Rodrigo Facundo Videla. El maestro Videla es abogado por la Universidad de Buenos Aires, especialista y magíster en Derecho Penal por la Universidad Torcuato Di Tella, profesor de Derecho Penal y Criminología de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. Una cordial bienvenida y escuchamos sus reflexiones en torno a esta obra. Bueno, muchísimas gracias, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, cambiar el micrófono. En primer lugar, cambiar el micrófono y en segundo lugar, pero no por eso menos importante, sino todo lo contrario, agradecer en primer lugar al doctor Arturo Chipuri, en segundo lugar a Karina y en tercer lugar a Flor, a los tres, a los doctores. Yo soy tal vez muy informal, pero sepan que tengo una gran admiración. Los días he disfrutado mucho compartir tiempo con ustedes. El almuerzo que acabamos de tener con el doctor fue muy grato. Pero no voy a decir cosas buenas del libro solo por eso, porque me gusta ser sincero ante todo. Así que les voy a dar, como dijo recién Florencia, mi perspectiva, ¿no? La reflexión. Ayer, cuando también estábamos en una presentación con Flor, me gustó mucho algo que ella hizo, que fue dar qué fue lo que a ella le modificó, le tocó, la conmovió, pero no de emocionar, sino de qué fue lo que le motivó. Entonces yo voy a intentar hacer eso. ¿Cuáles fueron las reflexiones que me surgieron a mí en torno a los textos? Así que, en primer lugar, decirles eso y presentarles un poco la obra, dando algunos puntos que yo sugiero que luego vayan a leer. En primer lugar, decirles que es un trabajo colectivo el que vengo a presentarles, el que me dan el honor de presentar. También me gustó que es un trabajo pionero, porque son investigaciones que vienen haciendo hace tiempo. Este particularmente está publicado hace un par de años, en el 2001. Sé que ahora hay nuevas conclusiones que están trabajando, pero me parece interesante esto. Nosotros en Argentina usamos una frase de ya la vio con anterioridad. Entonces me pareció eso, que ya lo venían viendo desde antes. Eso me pareció muy interesante. El libro, bueno, es coordinado, no sé si lo dijo Flor, pero por las dudas lo voy a decir, por Araceli Espinosa Márquez, por la doctora Karina y por el doctor Arturo. Como les dije, es un trabajo colectivo y lo que en definitiva intenta reunir son los distintos aportes de distintos especialistas, porque como les decía es un libro interdisciplinario, donde van a analizar cómo la tecnología de vigilancia se expande puntualmente en México y cuáles son las implicancias para la seguridad y, en definitiva, para los derechos humanos, ¿no? Nosotros vivimos en un mundo donde la vigilancia es parte de nuestro cotidiano, ¿no? Y podemos pensarlo en lo más ínfimo, lo más chiquito, para que hagamos un proceso y después nos demos cuenta de la magnitud de esto. Entonces yo me anotaba acá, bueno, relojes inteligentes, redes sociales, cuestiones mínimas que tal vez no tienen interés, pero la pregunta central del libro es, bueno, ¿qué pasa cuando estos sistemas de vigilancia ya no son pequeñas cosas, sino aparatos, dispositivos grandes del Estado, que son, al final del día, las cámaras en las calles, las aplicaciones de geolocalización o grabaciones en el transporte, las bases de datos de las que depende todo ello? Entonces,
en México que se destaca que la inseguridad es de un gran interés para el público, esto cobra una gran relevancia. Nosotros estamos en un momento donde nos salimos a la calle y estamos siendo filmados. Entonces, el libro busca responder si realmente más vigilancia significa más seguridad. Y esto es interesante y es una de las reflexiones que a mí me surgía porque al final del día nosotros desde que estudiamos a Hobbes aparece esta dicotomía entre, bueno, estamos dispuestos a ceder libertades para que el soberano me garantice una seguridad, para que el soberano cuide mi vida. Bueno, ¿hasta dónde estoy dispuesto a ceder? ¿Estaría dispuesto yo a vivir con un policía en mi casa para que me cuide las 24 horas? Y ese policía me vea mientras como, mientras me baño, mientras... Pero yo le digo, no, pero quédense tranquilos que ustedes van a estar más seguros. Y seguramente nadie esté dispuesto o dispuesta a avanzar tanto. Entonces la pregunta es, bueno, no es un policía dentro de mi casa, pero son las cámaras en la esquina, los policías con cámaras en sus pechos para grabarnos, bueno, ¿hasta dónde estamos dispuestos a hacer? Entonces, me parece que es sumamente interesante, a mí me llamaba a esa reflexión, porque además nosotros siempre pensamos también en esto de, bueno, seguridad en qué, ¿no? Siempre está esto, bueno, Hobbes pensaba en una seguridad de la propiedad privada y de la vida, pero tal vez seguridad sea tener para comer a fin de mes. Si el sueldo no me alcanza, yo no me siento seguro, es una inseguridad existencial. Pero el libro me gusta porque dice, bueno, incluso podemos jugar con tus propias reglas y decir, bueno, a ver, seguridad en los bienes y seguridad en la vida. ¿Realmente mayor vigilancia me garantiza esto? Porque tal vez ni siquiera. Entonces, eso me parece que es sumamente interesante y también por el hecho de pensar en términos realistas, porque uno a veces se pierde en esa discusión abstracta, ¿no? Decir, bueno, seguridad es otra cosa, ¿qué es la seguridad? Y eso tal vez es un debate muy de académicos, cuando hacen entrevistas y le preguntan a la gente se siente insegura de salir a la calle y que lo maten, lo secuestren, lo roben. Entonces, está bien discutir en términos de realidad qué es lo que realmente se piensa de inseguridad. Entonces, en esa línea yo creo que podríamos inscribir este trabajo colectivo en una criminología crítica realista, ¿no? No vamos a entrar en esto, pero hay muchas veces que uno desde la crítica, desde la posición crítica, no va a hacer esto. Para pararse y preguntar, bueno, ¿realmente me genera mayor seguridad? Se pierde en la abstracción y la gente termina diciendo, bueno, la academia está discutiendo cosas que no le cambian la vida a nadie, no tienen ningún tipo de sentido. Entonces, tal vez viene otra persona con otra perspectiva que esto no es ideología partidaria, ¿no? Porque el discurso de la seguridad es tanto de izquierda como de derecha. Pero al final viene alguien que propone, nosotros lo llamamos mano dura, y es el discurso que al final por lo menos le está ofertando una solución a la población. Entonces, dice, bueno, yo voy a poner cámaras en cada esquina. Y del otro lado le dice, no, pero más cámaras no, porque perdemos derechos, sí, el Leviatán que nos controla, pero no me estás ofertando ninguna solución. Entonces es interesante plantear el término en términos realistas. La inseguridad es una sensación, hay veces que no es acorde a la realidad, pero no por eso tenemos que desentendernos de esa sensación de inseguridad. Así que en ese sentido, esas son las primeras reflexiones que me traía el texto. En segunda instancia, bueno, esto ya lo mencioné, pero que es interdisciplinario, eso también me gustó porque participan juristas, pero también especialistas en seguridad, eso fue muy interesante. Y hay una idea central también, que me anoté acá la cita textual, pero la voy a resumir, que no, lo voy a leer. El uso de los dispositivos de vigilancia electrónica ha visto un aumento importante en el discurso y las políticas de seguridad pública en las últimas 2 décadas. Esto es sumamente importante porque después en el texto que escribe la doctora Karina con Petra y el doctor Chipuli van a hacer una genealogía de esto, genealogía histórica de esta situación en el México, que tal vez para quienes habiten este país sea algo más... lo tengan más presente, pero para uno que está afuera me pareció muy interesante porque tenía todo sistematizado cómo fue evolucionando todo esto de los dispositivos electrónicos en el país en los últimos 20 años. Al final del día, si nosotros tuviésemos también que plantear otro eje interesante de este texto, podríamos de nuevo pensar en este binomio o en esta dicotomía entre los beneficios, que bueno, previene el delito, genera confianza ciudadana. El texto también de los doctores, como les decía, va a hablar de los C2, C4 y C5 y claro, al final del día yo no sabía lo que eran, ahora voy a explicar lo que eran por si hay alguien como yo,
pero que son dispositivos que permiten una reacción rápida. Entonces ese sería el costado de los beneficios, pero por otro lado tenemos el costado de los riesgos, que son la violación de la privacidad, el control excesivo del Estado, y también algo que está interesante que está trabajado en el texto, que es la desigualdad tecnológica, porque no es que se reparte equitativamente, ni siquiera en todos los estados, ni siquiera en todas las zonas de cada estado, así que eso me pareció muy bueno. Hay unos capítulos que yo no los voy a dar en el orden que están, pero también yo los pensé como, bueno, son los que me dieron el marco conceptual de qué es la vigilancia, porque eso también está tratado. Nosotros coloquialmente muchas veces usamos términos, pero no sabemos bien cuál es la definición, no porque esté bien ni mal, pero luego a la hora de buscar soluciones sí tenemos que ser precisos. Entonces, está muy bueno el capítulo 1 porque tenemos ese marco conceptual de lo que es la vigilancia, pensándolo también como fenómeno global, ¿no? Porque, claro, nosotros tal vez pensamos en nuestra pequeña región o en nuestro pequeño país, pero no se nos escapa que esto es un problema global en un contexto globalizado. Me gustó que se retoman las ideas de Foucault en torno al panóptico, me gustó que se traigan las ideas de Agamben también en torno a lo que es un dispositivo. Eso me pareció muy interesante. Para pensar justamente, ¿no? Como todas estas herramientas tecnológicas como los dispositivos de control social que históricamente tal vez ya hemos conocido. Algo que es interesante también en este capítulo 1, que se piensa cómo la vigilancia busca prevenir delitos, pero también configura determinadas conductas. Eso me pareció muy bueno. El ejemplo es básico, ¿no? Cuando sabemos que hay cámaras, uno va a actuar de una manera o va a actuar de otra, entonces nos configura la construcción de nuestro proceder, las conductas. Y no hay que pensar que necesariamente nos vamos a portar bien, ¿no? Tal vez inventemos alguna estrategia para hacer lo que queríamos hacer sin ser capturados. Entonces, no es que solamente nos disciplina para bien y tiene efectos el dispositivo. Como les dije, no iba a seguir el orden. Ese fue el capítulo 1. En el capítulo 3, ahí sí tenemos las ideas de vigilancia electrónica ya y derechos humanos, cuáles son las tensiones que se pueden producir, particularmente haciendo hincapié en la privacidad, ¿no? La seguridad de la privacidad. Y se analiza también la falta de marcos legales en México. Eso es interesante porque también lo vemos en nuestros países. En el capítulo 4 ahí ya sí se hace un análisis comparativo de las distintas tendencias y se analiza Reino Unido, donde por ejemplo tenemos una alta densidad de cámaras como el resto de Europa, o donde en o se lo compara con Estados Unidos, donde tal vez la primacía está sobre esto que les decía de las cámaras corporales de los policías o elementos para detectar la biometría. Entonces, es interesante porque reflexiona un poco más allá de México, por decirlo de algún lado, y para mí, en mi caso, que soy argentino, también me da herramientas para generar este análisis comparativo con mi país. Ahí sí ya quiero, para no extenderme demasiado, entrar al capítulo 2, que es el que, como les comentaba, han trabajado los doctores y la doctora Petra, donde yo les decía que traían esto de las nociones del C2, C4, C5, que yo no conocía, así que me ha gustado leerlo porque lo he aprendido, que en definitiva son los centros de control, ¿no? Entonces, bueno, yo les decía, ellos van haciendo una historia en México, en 1995 primero aparece la Ley de Coordinación de Seguridad Pública, después en el 2005 tenemos el Acuerdo Nacional por un México Seguro, en 2007 tenemos lo que se denominó Plataforma México, y en 2016 tenemos ya una norma técnica nacional para C4 y C5. ¿Qué son estos C4 y C5? Bueno, son los centros de control y mando, si no me equivoco, donde el C2, claro, son los más básicos, por decirlo de alguna forma, que buscan la coordinación entre la policía, bomberos y protección civil. Son los dispositivos armados de forma tecnológica para eso. Ya luego tenemos las 4C o los C4, donde se integran telecomunicaciones y las llamadas de lo que es el 066 y 089, que nosotros en otros países, o por lo que vemos en las películas, entiendo que es como el 911, el 911. Bien. Y ya por último tenemos centros, los C5, que son los centros más sofisticados, donde ya no solo tenemos esta coordinación básica entre la policía, la defensa civil y los bomberos, ni solo recibimos llamadas, sino que también tenemos
cámaras con inteligencia artificial, los arcos de carreteros, que son los arcos que detectan las patentes en el tránsito, las cámaras inteligentes que detectan en tiempo real, ¿no? Los delitos. Así que eso me pareció muy interesante porque yo que no lo conocía, bueno, uno ve cómo se ofertan o se promocionan, bueno, tenemos nuevas cámaras, tenemos esto, tenemos lo otro, no, bueno, pero esto hay una articulación detrás que tiene implicancias particulares. No es lo mismo que sea un centro de monitoreo donde tenemos cámaras y sujetos que en tiempo real lo miran, donde tenemos cámaras que con inteligencia artificial detectan, dan una alerta, se conectan tal vez cuando aprieta alguien un botón antipánico, entonces es distinto el nivel de vigilancia al que somete uno u otro de esos dispositivos. Eso me pareció muy interesante. Y luego ya pasan a un análisis ellos yo esto no me había quedado de la lectura del texto, pero lo hablamos hace un ratito, ustedes hicieron un montón de recorrida por el país para obtener estos datos. Yo pensé que los datos los habían obtenido tal vez a la distancia, ¿no? Pero fue realmente una investigación muy compleja, que es sumamente interesante porque analizan la desigualdad de las distintas entidades federativas, ¿no? Hay entidades federativas que, acá tengo anotados algunos números que son particulares, por ejemplo el caso de Chiapas tiene 10 C4, tenía 10 C4 en 2005 y para el 2019 quedaba uno solo en pie. Entonces la pregunta, bueno, esto no está explicado del por qué, nadie me explica por qué. Después, por ejemplo, en otras entidades federativas tenían, no sé, 19 y en otros días solo uno. Terminan analizando que hay una tendencia a que se disminuyan los C4 y aumenten estos C5, que en definitiva son los de máxima vigilancia, son los que capturan casi cualquier intervención que nosotros tenemos en la vía pública. Y esta tendencia viene desde 2014, señalan ellos, así que eso me pareció muy interesante. Ya así, para no robarles más tiempo, hubo otro capítulo que me llamó la atención y también por las cuestiones que nosotros hemos venido debatiendo todos estos días, que es la vinculación entre la dignidad como principio constitucional y las vigilancias, las nuevas herramientas de vigilancia. Entonces, eso es interesante porque se plantea también, como les decía, esto de, bueno, cómo nos condiciona una cámara al proceder, bueno, hasta qué grado no limita nuestra autonomía de la voluntad y nos termina condicionando, y cómo eso afecta a nuestra dignidad humana. Es decir, ¿realmente nosotros somos libres y elegimos cómo actuamos o estamos tan condicionados por estas nuevas tecnologías que terminamos siendo un dispositivo más? Acá me había anotado algunas cosas más, pero no voy a robarles más tiempo porque es interesante que vayan a leer el texto, ¿no? Sería sumamente injusto que crean que yo puedo darles todo lo rico de este texto en 10 minutos, así que me parece que siempre la presentación del libro tiene que ser una invitación para ir a abordar el texto. Así que no voy a meter en los capítulos, pero sí quiero decir unas breves últimas reflexiones, últimas palabras, que es en torno a pensar, que ahí en el libro se señala que bueno, México enfrenta la militarización, la corrupción, la impunidad y la situación de crimen organizado, tal vez en una mayor magnitud que en otros países, pero no deja de ser una constante en nuestras regiones esta problemática, así como no va a dejar de ser una constante la propuesta de solución que es la de mayor vigilancia. Entonces nosotros tenemos que estar muy alertas a esto. Entonces, como reflexión final, que es la pregunta inicial tal vez que tuvieron ustedes, me gustaría que ahora cuando intervengan me lo puedan responder. Pero yo creo que más tecnología no significa necesariamente más seguridad. Esa es un poco la sensación que a mí me deja el texto. Entonces, me gustaría preguntar, bueno, a ustedes cuál es esa sensación que les da después de semejante investigación, ¿no? Y de nuevo, retomar la pregunta final, si, y esto es una invitación a todos y todas, no ya a los doctores, si queremos vivir en un país más seguro, aunque eso implique que nos vigilen constantemente, o sea, al final del día está como se plantea en el libro, no suprimir una y suprimir otra, sino buscar un equilibrio.
entre seguridad y libertad. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas. Muchísimas gracias, maestro, por sus reflexiones y aportaciones. Definitivamente una radiografía muy completa de la obra, donde destaca este trabajo exhaustivo que hicieron de manera multidisciplinaria y donde también la metodología que emplearon se puede reflejar en el trabajo de campo. A continuación, vamos a escuchar a una de las autoras de esta obra colectiva. La doctora Karina Noemí Martínez Mesa es licenciada en Derecho, maestra en Derecho con terminal en Ciencias Penales y doctora en Ciencias de Gobierno y Política por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es fundadora y operadora del Observatorio de Políticas Públicas con enfoque de Derechos Humanos y cuenta con la distinción del SNI 1, investigadora nacional, y sus líneas de investigación son Seguridad y Vigilancia, Tecnología, Política Pública y Derechos Humanos. Gracias, doctora. Buenas tardes a todos y todas, pues encantada de poderles presentar un trabajo que es colectivo y que nace en una cena con el doctor Chipuli. Siempre lo contamos así, ¿no? Estábamos viendo cómo podíamos estudiar ciertos objetos que son de frontera y pensamos en la tecnología y por un lado y por el otro en otras líneas que estaba trabajando el doctor Chipuli de Constitucional y Derechos Humanos, y a partir de ahí empezamos a gestionar. Es importante resaltar que al final lo que ustedes van a ir observando es un diagnóstico en este libro que nace de un proyecto de ciencia de frontera, antes con ACID, ahora es CECITI, y que además fue financiado, ¿no? Es un proyecto que también nace entre amigos, porque era una red que se estaba construyendo con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, los colegas del IC de UAP, y a través de la doctora Petra Armenta Ramírez, que fue nuestra coordinadora de todo el proyecto, pues fuimos construyendo. Entonces, aquí fue primero teníamos la red y a partir de eso fuimos viendo cómo íbamos a desarrollar este proyecto. Quisiera mencionar también que esto es solo un producto, pero contamos con dos bases de datos. Una es a nivel cuantitativo y otra cualitativa, porque también algo que hay que resaltar es que fue una investigación mixta que se desarrolló en dos etapas. Una etapa de ámbito exploratorio y la otra que poco a poco se fue madurando, digamos, encontramos más explicaciones teóricas y empíricas para poder hacer una descripción de un objeto de estudio que no había sido explorado en México. Como bien saben, un estudio exploratorio tiene muchos desafíos, ¿no? Ir tratando de arrojar luz a un objeto de este tipo nos llevó a, en primer lugar, reconocer que a nivel internacional pues se había estudiado la videovigilancia, en particular a las cámaras de videovigilancia en seguridad pública, como eran casos de estudio. Y entonces México se volvía otro caso de estudio. Sin embargo, cuando queríamos observarlo a nivel subnacional, que es donde, por ejemplo, queríamos ver el caso veracruzano y la ciudad de Puebla y demás, nos dimos cuenta que digamos, los elementos que la componían eran heterogéneos. Eso complejizó mucho cuando quisimos ir al campo y quisimos operacionalizar nuestras variables que en un momento se habían presentado en la solicitud y en la investigación inicial. De ahí que, bueno, les cuento esta parte de la metodología porque fue el eje rector de toda nuestra investigación por 4 años, además de que el objeto necesitaba un estudio interdisciplinario. No solamente fuimos los del área jurídica, sino también participaron colegas sociólogos, antropólogos, también tuvimos investigadores del Centro de Opinión Estudios aquí tanto de las dos universidades, y al final nosotros buscábamos pues la percepción. Entonces, lo que se encontró fue un índice de percepción, pero con datos y con bases de datos pues que nosotros fuimos construyendo a partir de la investigación de campo. De ahí, bueno, el reto principal fue organizarnos en redes, ¿no? No era lo mismo trabajar aquí en el instituto, el doctor Chipuli, la doctora Armenta y yo, que acudir con otra universidad. Más adelante el doctor Chipuli le va a comentar todo lo que implicó
la parte administrativa y operativa, porque realmente teníamos el dinero, ¿no? Sin embargo, gastarlo no era tan fácil y ejercerlo porque había dos administraciones distintas, ¿no? Ese fue un reto para ir a campo e ir a encuestar y entrevistar a 31 ciudades, 32 del país. Y bueno, mientras tanto los directivos estaban haciendo su trabajo administrativo, que fue un reto, pues también estuvimos en colectivo trabajando cómo íbamos a diseñar todo lo que fue las categorías, los indicadores, aquí íbamos a ir a observar. Al final era un estudio exploratorio y era muy complejo, había de todo, había tanta información. Si bien es cierto, no es nuevo el objeto de estudio, pero al ser estudios de caso era complicado elegir qué elementos iban a aplicar al caso mexicano, que también era muy heterogéneo. Entonces, nosotros hicimos en una primera etapa un diagnóstico situacional para poder entender desde el método deductivo e inductivo, al final era mixto, era con un enfoque cuantitativo y cualitativo, poder entender a este objeto de estudio que era complejo. De ahí nos armonizamos, porque si bien es cierto, nosotros trabajamos más el enfoque cualitativo, teníamos una fortaleza en los centros de opinión, que ellos trabajaban métodos cuantitativos. Eso nos ayudó que desde el momento en que iniciamos el diagnóstico y empezamos a hacer el diseño de investigación para poder ir a campo, nos permitió que trabajáramos de manera con una armonía y siempre habláramos de las mismas categorías, de los mismos indicadores, y al final pudiéramos validar la investigación con la triangulación. Entonces, bueno, ese fue un reto. Reconocimos que la videovigilancia no es unívoca, ¿no? Su concepto, pero que al final teníamos que construir nosotros uno nuevo para aplicarse a nuestro caso concreto. Por otro lado, también tuvimos el reto metodológico de que no había teorías que explicaran de manera clara y precisa a la pretensión, que era responder la pregunta de cuál era la percepción de estos dispositivos de vigilancia electrónica en México, y no solamente con diferentes actores. En la encuesta registró la percepción de las personas de más de 18 años. También tuvimos otros instrumentos desde el ámbito cualitativo, como las entrevistas a profundidad, como los grupos focales, que nos permitió buscar a diferentes actores con diferentes elementos o características o cualidades. Por ejemplo, tomadores de decisión, los policy makers, los Amnistía, por ejemplo, la sociedad civil. Diseñamos ciertos actores que podrían también dar cuenta de las diferentes percepciones. Queríamos saber cuál era la percepción en México con todo. La verdad fue muy ambicioso, de ahí que necesitábamos no solamente a los iniciales, que fuimos más de 20 investigadores, sino también estuvieron estudiantes de postdoctorado, o sea, fue estudiantes de licenciatura y posgrado. Fuimos más de 50, ¿verdad, doctor? Fuimos, o sea, simplemente fue una investigación que fue un reto para todos nosotros, porque al final, al menos para mí, fue mi primera vez en un proyecto de ciencia de frontera, y implementarlo con varios colegas era muy complejo. Resolvimos el tema del diagnóstico, resolvimos el tema del diseño, pudimos lograr encontrar indicadores tanto cualitativos como cuantitativos para poder operacionalizar e ir a campo. El otro problema surgió con nosotros, porque queríamos que, además de que buscaran la percepción, queríamos introducir el enfoque de derechos humanos, porque bueno, además del observatorio y todo, bueno, era un enfoque que el doctor Chipuri pues que traía muy a profundidad, y dijo, va, ¿por qué no? Y entonces, pues fue un reto nos hablaba el doctor, vamos a construir estándares a través del observatorio, porque es importante decir que no solamente fue de 2 universidades, sino que fueron la universidad con varias dependencias que estuvieron colaborando con nosotros, algo que se hizo más complejo. Entonces, a partir de eso, pues logramos subsanar, ¿no? Lo hicimos en el año de pandemia, queremos decir eso, importante. Nosotros obtenemos esto en el 2019, en el 2020 no hay vacunas, y cuando queremos irnos a campo, para nosotros el segundo año, después de hacer este diagnóstico, tenemos decesos de nuestros propios investigadores, tuvimos un deceso, y eso complejizó más porque teníamos mucho miedo de contagiarnos, y nuestros estudiantes, por reglas de la universidad y demás, fue muy complicado. Entonces fue un reto también cuando ya teníamos todo, porque dijimos, bueno, ya pasó un año con el diagnóstico. Entonces todas esas complejidades sí se van a observar en el trabajo que hicimos de campo, porque no somos pospandemia, ¿no? O pandemia cuando quisimos ir a campo. Antes de ir a campo hicimos un pilotaje
de nuestra encuesta en línea. Sin embargo, pues se había sesgado por ciertas características propias de esa encuesta. Otro reto que tuvimos, metodológico, fue al momento de empezar a ver, bueno, vamos a ver los datos, vamos a mapear, ¿no? O sea, ya teníamos literatura, ya teníamos los 3 enfoques, tecnología, sociología y desde los derechos humanos y desde varias aristas. Ya habíamos resuelto el tema de cómo abordar el objeto de estudio, ya habíamos resuelto todo el diseño. Sin embargo, cuando quisimos elegir la muestra, vimos que había, teníamos los índices de delincuencia, teníamos ciertos datos para poder elegir a qué ciudades ir, donde además estuvieran implementadas estas cámaras de videovigilancia, y vimos que había otro problema. Hay muchas áreas de inseguridad, obviamente, aún más hoy en día, y nos era complejo ir a encuestar, porque también fuimos a 31 ciudades, 32, pero fuimos a calle, o sea, fuimos a entrevistar face to face a los actores, y eso en términos de pandemia complejizaba mucho interactuar con ellos y poder encontrar los elementos que andábamos buscando de arrojar luz a nuestro objeto de estudio. Y bueno, posteriormente resolvimos eso, fuimos a las 32 entidades y en el cuarto año teníamos que analizar tantos datos. Eso es importante y seguramente les ha pasado que en los estudios exploratorios y descriptivos tienen todo un bosque, y entonces el proceso era cómo voy a encontrar los datos o sistematizar aquellos que van a arrojar directamente a mi objeto de estudio, ¿no? Luz. Y eso fue un tema que tuvimos que tener 2 especialistas, y en software tuvimos el especialista que fue en métodos cuantitativos, y se utilizó el software DR, y nosotros utilizamos Atlas-T para poder sistematizar nuestra información. Esos 2 software nos permitieron que todos esos datos que se habían recolectado, no solamente de la encuesta, sino de los demás técnicas y métodos cualitativos, pudiéramos hacer las bases de datos, que era lo que le habíamos prometido al CONACYT en ese entonces, ¿no? Y les quiero decir que las 2 bases de datos están en la página web de ICDEWAP. Ustedes nada más le ponen ICDEWAP, Ciencia de Frontera, y les va a aparecer nuestro proyecto. Ahí van a poder descargar las bases de datos, que son gratuitas, son ciencia abierta, y nuestros 3 libros, productos de esta investigación. Quiero presumirles las bases de datos porque no se van a observar aquí. Y quiero que las consulten porque fue creada para que los cuerpos académicos, los investigadores, el público en general también dé cuenta de todo el mapeo y el trabajo que se hizo. La base de datos cualitativa es innovadora porque nace y la empezamos a crear en Atlas-T a partir de todo, de la método documental, de los grupos focales y de las entrevistas a profundidad. Ustedes pueden tener acceso a esas entrevistas a profundidad que generalmente nosotros, como investigadores, a veces solo reportamos los resultados y no el proceso. Entonces, sí los invitamos a que vean ese proceso, y esa base de datos le construimos un manual metodológico. Entonces, ustedes van a poder, aunque no sepan utilizar Atlas-T, entender la metodología de cómo obtuvieron esa base de datos cualitativa. Obviamente, bueno, yo lo cuento así, pero no fue tan fácil porque tardamos 4 años, seguimos ahorita todavía viendo qué pasó con lo que entregamos, porque fue muy complejo lograr todos estos avances. Y quiero responder un poco de qué logramos, ¿no? Al final queríamos saber cuál era la percepción. No está tan o sea, tuvimos un tema interesante de cultura de legalidad, que eso se vio en la encuesta. Nosotros estábamos haciendo mención de, y cuestionando o la percepción de cuál era de estos dispositivos, en términos de lo que preguntaba el maestro Rodrigo, si había ese debate de si cedo más en privacidad que en vigilancia. Bueno, la respuesta es que la ciudadanía, de manera, aunque hay el tema heterogéneo y obviamente por la segregación, por el estudio demográfico, pero la ciudadanía prefiere más vigilancia que ceder la privacidad, ¿no? Tenemos o sea, vimos algo importante, no conocen los derechos humanos. La base cualitativa nos permitió que nosotros pudiéramos reportar a nivel cuantitativo respecto a si conocen los derechos humanos en México. Y fue muy difícil porque asocian con ejemplos
de la vida cotidiana y no tienen de manera clara. Sin embargo, nosotros desde las primeras etapas de instrucción, pues conocemos a los derechos humanos. Bueno, no se dio así y inferimos que antes de que empezáramos a hablarles sobre el derecho a la privacidad, teníamos que hablarles sobre cultura de legalidad. O sea, teníamos ese problema. Entonces, que cuando les preguntamos sobre privacidad, ellos decían, ¿pero qué es eso? ¿No? Teníamos que darles ejemplos para que ellos, obviamente, ¿no? Para que ellos. Bueno, lo más preocupante es que también a los funcionarios públicos y a ciertos actores no tenían tan claros ciertos elementos, principalmente a los operadores, ¿no? Pero bueno, eso fue parte de la cultura de legalidad que tenemos en las diferentes aristas. Algo que quiero también compartirles, que en la encuesta, cuando ustedes quieran analizar los datos, no lo van a observar. En los grupos focales, nosotros obviamente recuerden que estos enfoques cualitativos nos van a permitir analizar a profundidad ciertos elementos que a nivel de encuesta. Entonces, cuando tuvimos a varios actores, como les comenté, y también hicimos un grupo focal a ciudadanos con determinadas funciones, con determinadas características, encontramos al género. A nosotros no lo habíamos preguntado porque no teníamos el enfoque de derechos humanos, pero no decía nuestro proyecto género. Además, no teníamos tanta gente para hacer más cosas. Recuerden que tenemos que delimitar en la investigación porque no nos da tiempo. Bueno, pues ahí está la respuesta. No, había la parte cuantitativa, decía que encontraba algo raro respecto a los hombres y las mujeres, pero no se atrevieron a decir que era género. Y entonces nosotros en lo cualitativo venía de manera clara en las respuestas, es género. Y es género porque de alguna manera las mujeres sí sienten, no lo dicen. Recuerden que el tema de la violencia se da en la privacidad y no lo hacemos de manera pública. Tenemos la cifra negra, ese es el tema, que esa parte venía con un tema de violencia y se rastreó hasta los grupos focales. Eso hace que nosotros en los resultados finales y en el modelo digamos, sí, hay un problema, hay una vinculación con los derechos humanos, construimos el modelo, el índice, hay un número, pero también no podíamos explicar qué significaba ese número. Y lo hicimos gracias a la investigación cualitativa. También tuvimos sesgos. Recuerden que en los exploratorios hay sesgos y lo hicimos a través de la investigación. No es que le dé tanta promoción a la investigación cualitativa, pero a veces, digamos, pensamos que necesitamos, ¿no? O que no es tan relevante, y lo es mucho porque a través de ella nos ayudó a evitar ciertos sesgos que habíamos tenido en la propia encuesta. Los invito a las dos bases de datos y quiero finalizar con el capítulo 2, que es donde trabajamos en conjunto. Nos tocó hablar de cómo, un poco de lo que ya comentaba, cómo se crea la historia de la videovigilancia en México. Recuerda que no solamente son las cámaras en seguridad pública, sino también tenemos una asociación con lo que concebimos como seguridad. El detalle es que aquí en México no hay una distinción. A veces estamos en seguridad pública, en política pública o a nivel gubernamental. A veces hablamos de seguridad pública cuando le conviene al presupuesto, ¿no? A veces hablamos, y es lo mismo, o sea, es la misma implementación y demás, la misma política, está en el rubro de seguridad ciudadana, a veces en seguridad humana, a veces en seguridad urbana. Eso hace que se complejice la manera en que vamos a investigar de manera empírica qué está sucediendo y la toma de decisión y la percepción. Y nosotros decidimos llamarle solo seguridad. Y abarcamos todo, porque en esa complejidad heterogénea en México a nivel subnacional, cuando entrevistábamos y cuando hacíamos la encuesta, les decíamos, bueno, cuando vean, hacíamos ejemplos, ¿no? Cuando hay la proximidad de la policía, estas cámaras que están en los centros, nos decían, ¿por qué no utilizan otra tecnología que se da en el 911, los C5 en realidad? Decíamos, bueno, pero la ciudadanía no puede entrar al C5, a lo mejor en Toluca, a lo mejor en la Ciudad de México, pero si vamos a otras entidades federativas como Zacatecas, no nos van a dar acceso porque toda esa política la manejan como política de inteligencia o datos sensibles. Entonces, no teníamos acceso. Esa es la heterogeneidad, que ni siquiera para la obtención de datos se podía. Y bueno, así se dio esa parte. Teníamos otro problema, bueno, se suma todo. La jurisdicción, o sea, no solamente son los diferentes tipos de seguridad, sino que a veces la manera en la percepción en la que se construyen los tres órdenes de gobierno, municipal, estatal y federal, es distinta. Se nota mucho en los centros de mando y control, los que usted leyó. Por ejemplo, y la manera en la que se adopta en México va en función también de las diferentes jurisdicciones que hay en México.
Obviamente la Ciudad de México es una referencia, sin embargo, nace principalmente en la ciudad de Ciudad Juárez, y es muy diferente la lógica que se da en la policía estatal, en la policía municipal. El estado de Veracruz es sui generis y es muy importante este caso porque se da, digamos, acá hay una subdirección y en nosotros, digamos, se centra el poder a nivel estatal y se da de otra manera, por ejemplo, en la Ciudad de México a nivel municipal. Los invito, les cuento mucho porque me encanta hablar de esto y ya abusé del tiempo también del doctor. Pero al final es para darles, invitarlos a que consulten este libro que da cuenta de todo lo que fuimos realizando y también que consulten nuestra página web para que puedan consultar las bases de datos. Vienen con manuales de metodología y a los que están también estudiando no solamente la licenciatura y el posgrado, pues puedan dar cuenta si les interesan los estudios de objetos de estudio de ciencia de frontera y exploratorios. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por narrarnos sus experiencias, aprendizajes y este análisis crítico respecto a la estructura y la metodología que emplearon para poder desarrollar un proyecto tan ambicioso y que impactó en la generación de conocimiento. Para finalizar esta presentación, vamos a escuchar al doctor Arturo Miguel Chipuli Castillo, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de esta casa de estudios, y también es autor de esta obra. El doctor Arturo es licenciado en Derecho, maestro en Derecho Constitucional y Juicio de Amparo, maestro en Derechos Humanos y Democracia y doctor en Derecho. Además, fue secretario académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana y actualmente es investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de esta entidad, donde fue electo por la Junta Académica como director para el periodo 2021-2025. Es investigador nacional nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, académico de tiempo completo con reconocimiento perfil deseable PRODEP de la Secretaría de Educación Pública, además de que cuenta con diversos artículos, obras colectivas y libros donde destacan sus líneas de investigación. Muchas gracias, doctor, y le damos una cordial bienvenida. Muchas gracias, doctora. Muy buenas tardes a todas y todos. Quiero, en primer lugar, pues, agradecer la invitación para poder presentar esta obra, la cual, como ya se dijo, pues, es una obra que se coordinó en el marco de un proyecto de ciencia de frontera. Y por supuesto que, aunque es una obra que forma parte de una colección ya extensa, pues realmente creo que, como bien decía Rodrigo, pues es necesario ir viendo cómo fue evolucionando todo este proyecto a lo largo del tiempo y por supuesto agradecerle en primer lugar a Rodrigo por justo las palabras, esta visión de la obra que comparte con todas y todos nosotros y que por supuesto también merece pues un análisis a detalle de los capítulos que le integran, también alguna reflexión como esta última pregunta que él lanza respecto de lo que quedó aquí plasmado y que pues forma parte de una tarea pues monumental que, como bien lo señaló la doctora Karina, pues ya tiene pues algunos años que comenzó y que se ha pues transformado en pues una agenda de investigación aquí en el contexto del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Quiero en este sentido iniciar señalando o ampliando un poquito más estas cuestiones que la doctora ya refirió. Ya la doctora pues la conozco de hace pues más o menos 2018, 2019, ¿no? Más o menos, cuando ella llega aquí al Instituto de Investigaciones Jurídicas a hacer su estancia postdoctoral. Entonces, quien era la directora de esta entidad académica, la doctora Petra Armenta, que es por supuesto también una muy querida amiga, me llama a su oficina, me dice:
oye, hay una investigadora que viene de Flaxo, seguramente van a tener puntos de vista en común. Nos conocimos y efectivamente creo que estuvimos platicando, pues yo creo que un muy buen rato, ¿sí? Porque justo ella traía esta visión del análisis de políticas públicas, del análisis de la política de seguridad, de la incidencia de las tecnologías en el contexto de la seguridad pública y de la política de seguridad. Y pues yo le platicaba también acerca del enfoque de derechos humanos en las políticas públicas, de cómo evaluar este enfoque en el marco del diseño, implementación y evaluación de políticas, y realmente pues eso nos llevó a definir que sí había muchos puntos en común. Entonces, además de una gran amistad que ya tenemos de varios años, pues también encontramos justo esta agenda que compartíamos de investigación. Más adelante, pues esto nos llevó a hacer una visita a Salvador de Bahía, Brasil, al Congreso de LAVITS, donde también pues tuvimos la oportunidad de escuchar diversas ponencias en las cuales pues se hablaba de los beneficios, pero también de los riesgos del uso de las tecnologías de vigilancia. Y justo una de las cuestiones que yo más recuerdo y que precisamente la doctora y yo tuvimos la oportunidad de atestiguar fue el tema del uso de la vigilancia en el contexto de las protestas feministas, ¿sí? Y cómo la tecnología tenía pues esta posibilidad, ¿sí?, de que el Estado mantuviera vigiladas las protestas y que también generaba sus propias dinámicas, ¿sí?, pues de resistencia por parte de los grupos sociales. A partir de esta experiencia tan enriquecedora del LAVITS, pues nos sentamos un día también a platicar, bueno, ¿y qué podemos hacer? Y la verdad es que surgieron muchas cosas. Una de estas cuestiones fue precisamente en el marco de la convocatoria de Ciencia de Frontera 2019, ¿sí? Pues dijimos, y si entramos a la convocatoria, es que es una convocatoria muy compleja, ¿sí? Es multi, inter y transdisciplinar, pero sobre todo, como el nombre lo indica, lo que buscas es temas innovadores, temas que se encuentren justo en la frontera de lo que viene siendo el área de conocimiento, proyectos que nos hablen de una investigación exploratoria. Y bueno, pues la verdad es que junto con la doctora Petra Armenta, pues analizamos el poder realizar un proyecto en temas que pues tanto la doctora Karina, la doctora Petra y su servidor, pues conocíamos pues un poco a profundidad, que eran los derechos humanos, la política pública y la tecnología. Y este proyecto, que además fue complejo de ir aterrizando, pues nos llevó también a, como ella ya lo decía, a tocar puertas, porque de repente dijimos, bueno, ¿y si hacemos un modelo de percepción sobre los dispositivos de vigilancia electrónica? Pues suena muy bien, hay algo de eso, y nos metimos a la literatura, y nos metimos a buscar un ratote, ¿sí? Dijimos, no hay más que un X lugar, ¿sí? Pues eso podría ser, oye, pero ¿cómo se hace el modelo de percepción? Nosotros, pues podemos hablar de derecho, podemos hablar de política pública, incluso podemos hablar de tecnología, pero el modelo de percepción requiere, como ya se dijo, de otras capacidades, y tocamos puerta justo con las y los colegas, ¿sí?, de la UAP, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y del Centro de Estudios de Opinión y Análisis, como ya se los refirió. Y este proyecto, por supuesto que fue autorizado, ¿sí?, se dio este presupuesto, pero también generó otro proyecto muy interesante, ¿sí? Estábamos en ese momento de nuestras vidas de muchas ideas, vamos a decir, mucha energía para ponerlas en práctica. Y también surgió esa cuestión del Observatorio de Políticas Públicas con enfoque de derechos humanos, que hoy en el marco del instituto se volvió una realidad. En junio del 2023
presentamos de la mano de quien decimos nuestro padrino académico, el doctor Mauricio Merino, ¿sí? Del Instituto de Investigaciones sobre Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de la Universidad de Guadalajara, ¿sí? Se presentó el Observatorio Universitario en materia de políticas públicas con enfoque de derechos humanos. La idea detrás del proyecto de Ciencia de Frontera y detrás del observatorio es exactamente la misma, ir evaluando políticas públicas a través de este enfoque. Por supuesto que, como ya lo dijo la doctora, pues esta tarea no resultó tan sencilla, pero de alguna manera lo fuimos enfocando. Primero, a través de este diagnóstico que ella ya refirió, la necesidad de ver tanto en la literatura como en el marco de la acción pública qué es lo que se ha hecho o que se había hecho en su momento en materia de videovigilancia. Normativamente hablando, encontramos acciones, encontramos también algunas cuestiones en materia de uso de recursos públicos, del presupuesto, de la instalación de cámaras, ¿sí? La doctora, como parte de esta gran especialidad que tiene en materia de videovigilancia, también logró hacer pues precisamente este contacto con uno de los grandes especialistas en México de los temas de vigilancia, ¿sí? El doctor Nelson Arteaga, ¿sí? Que también nos fue apoyando para ir teniendo un análisis y un conocimiento mucho más detallado acerca del tema de la vigilancia, ¿sí? Electrónica en nuestro país, con unos resultados realmente interesantes. Esta cuestión de que, como la doctora adelantaba en una de sus conclusiones, de que las personas realmente están pues a favor de una instalación cada vez mayor de tecnologías de vigilancia en pro de la seguridad. Pero el porqué de esto, bueno, nosotros lo encontramos en INEGI. ¿Por qué? Porque justo la mayoría de las encuestas que se han hecho en materia de percepción de seguridad, pues el problema principal es ni más ni menos que la inseguridad, ¿sí? Es la inseguridad. A las y los mexicanos les preocupa la inseguridad. Y esto no es menor. Nosotros lo vivimos en el día a día, ¿sí? Hay violencia, una violencia que pues se ve reflejada en las noticias, que se ve reflejada en nuestro día a día y que por supuesto también tiene que ver con nuestras vidas, ¿sí? Nosotros nos vemos condicionados por esta violencia, salimos a la calle con el conocimiento, la percepción de esta violencia, modificamos nuestra conducta en razón de esta violencia y por supuesto que las personas lo que quieren es vivir, ¿sí? Con al menos un cierto nivel de seguridad o de paz. Entonces, esta cuestión ha dado pie a que se vayan justamente pues aplicando cada vez mayores tecnologías con la justificación de que pues son necesarias para combatir el crimen. Sin embargo, una de estas conclusiones que se advirtió en un primer momento, como igual ya se señalaba, era propiamente que no había este impacto real en el abatimiento de la inseguridad con la disposición de las cámaras o la disposición de las tecnologías. Había cambios conductuales, ¿sí? Pero sobre todo había una narrativa, ¿sí? Por parte del Estado que lo que buscaba era invertir más en la disposición de tecnologías para vigilar. Y con esto, por supuesto, que la idea de que, bueno, estas tecnologías son necesarias y, por supuesto, que las y los gobernados, pues tienen que ceder parte de sus derechos para poder vivir en paz. No obstante, esta obra, ¿sí? También parte de una cuestión inicial. Pedimos a muchas y muchos académicos que participaran en estos libros. Este primer libro en particular tiene, como lo decía Rodrigo, pues esta idea de la inter, multi y transdisciplina. Queríamos saber, ¿sí? Desde los diversos puntos de vista, qué se opinaba acerca de la vigilancia, qué datos se podían recuperar
para saber si realmente era efectiva o si en ese momento, estamos hablando de 2020, ¿sí? 2021, pues realmente cómo se venía percibiendo y si esta percepción iba acompañada de un conocimiento real de los derechos humanos, que ya se adelantó. Por supuesto que en nuestro país hay justo un conocimiento muy bajo acerca de lo que es la cultura de la legalidad y también de lo que son nuestros derechos, ¿sí? Entonces, a partir de ello, se visitaron muchas ciudades, como ya también se refirió, para poder ir haciendo este levantamiento en esta encuesta, el cuestionario que ustedes también pueden encontrar en línea. Se van a dar cuenta de muchas de las cuestiones que se preguntaron a las personas. Era un cuestionario amplio, pero que buscaba recuperar también mucha del conocimiento que las personas tenían en el contexto de esta vigilancia, ¿sí? Y bueno, a partir de ello, pues se sacaron algunas conclusiones en las cuales, pues por supuesto que también la ausencia de un enfoque de derechos humanos en la política para la implementación de estas tecnologías, pues estaba mayormente ausente, ¿sí? Y eso también nos lleva a una cuestión que se ha conversado mucho durante todo este ciclo, que es precisamente el tema de la política pública en materia de seguridad y esta idea que se encuentra pues muy presente no solamente en México, sino en varios países, que es estas soluciones cortoplacistas, ¿sí? El cortoplacismo como el fundamento principal de la política en materia de seguridad, ¿sí? ¿Por qué? Porque de alguna manera, ¿sí?, lo que se espera es que los réditos políticos que tenga esta política pública se den, ¿sí?, en el corto plazo, para que puedan ser aprovechados, por supuesto, de manera electoral. Y muchas veces esto lo que fomenta es otra de las cuestiones de la aplicación de una política de mano dura, ¿sí? Y a partir de ello, pues también vemos cómo esto ha ido precisamente pues manifestándose, y ahora voy a ir hablando del contexto actual de nuestro país, manifestándose en cuestiones de uso de tecnologías para vigilar más allá de una función de seguridad, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, en el contexto de un problema muy grave que es el uso del software Pegasus, ¿sí?, que además ha sido, ¿sí?, motivo de un estudio muy importante que nosotros encontramos en línea que se llama Gobierno Espía, ¿sí? Y el uso de software espía no para buscar a los criminales, no para abatir el crimen organizado, no para reducir la inseguridad, sino para vigilar a opositores políticos, para vigilar a periodistas, para vigilar, ¿sí?, a sectores de la sociedad civil, ¿sí? Y en este sentido, pues lo que nosotros vemos es que si bien las tecnologías pues no son negativas per se, su uso puede ser benéfico o puede ser negativo en razón también de cómo se encuentra el modelo, ¿sí?, o más bien cómo se encuentra el estatus del Estado de Derecho de un país, ¿sí? Y eso creo que es importante definirlo, ¿sí? Estos procesos, ¿sí?, a lo mejor de pérdida de los controles, de pérdida de los elementos mínimos de un Estado de Derecho, de una democracia constitucional, por supuesto que permiten el mayor uso, ¿sí?, de las tecnologías con fines negativos, con fines de vigilancia sobre sectores específicos de la sociedad. Entonces, creo que nosotros, en el contexto de este proyecto de investigación, también debemos ir viendo la historia del uso de las tecnologías de vigilancia en razón de cómo el Estado de Derecho en México se ha fortalecido o se ha debilitado, ¿sí? Porque precisamente una de las cuestiones que nosotros nos preguntamos, y a raíz de la pregunta también que Rodrigo nos señalaba, ¿sí?,
pues es, las tecnologías no son ni benéficas ni negativas, todo va a depender del uso. Pero si el contexto, ¿sí?, es marcadamente más autoritario, pues por supuesto que estas tecnologías van a tener un uso negativo. Y en el contexto actual de nuestro país, pues vemos que hay grandes problemáticas que, por supuesto, en el marco de esta agenda de investigación sobre la vigilancia, que no hemos soltado y que probablemente con la doctora Karina, pues más adelante vayamos sobre esto, ¿sí?, tenemos que ver otra cuestión. Hoy en día, y lo sabemos, ya no tenemos un Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, ¿sí? Tenemos un uso masivo de tecnologías de vigilancia, pero tenemos menos controles, ¿sí? ¿Cómo va a afectar esto en términos de los derechos humanos? ¿Cómo afecta o cómo va a estar presente esta cuestión en el contexto de una narrativa gubernamental que busca establecer la seguridad como el pilar de la política nacional, cuando cada vez hay menos controles en los que nosotros no sabemos, ¿sí?, dónde están mis datos, para qué usan esos datos, ¿sí?, y de qué manera esto se reúne con otros temas hoy en la agenda, como la CURP biométrica, ¿sí?, que hace un par de semanas tuvimos un evento aquí con el maestro Sandro sobre temas de desaparición, y uno de los elementos fundamentales es la justificación del CURP biométrico es precisamente abonar a la crisis, ¿sí?, de desapariciones que hay en nuestro país. Y decía una persona, sí, pero ¿y esos datos cómo se van a utilizar? ¿Cómo estamos seguros de que no se van a utilizar para otra cosa? Para fines de vigilancia, porque decían, bueno, es que todos los trámites se van a realizar a través de eso. Entonces yo solamente quiero terminar con esta reflexión de que a raíz de este libro y por supuesto de toda la agenda de investigación en materia de vigilancia, pues por supuesto que hay lecciones muy importantes, lecciones para la academia, ¿sí?, lecciones para los tomadores de decisión, lecciones para los gobiernos, porque finalmente el proyecto fue financiado con dinero público y esperamos que estos datos sean utilizados por las instituciones públicas para la toma de decisiones, porque para eso se pagó, para que los datos estén ahí de forma abierta. Ya se dijo, toda la base de datos, todos los documentos que dieron pie a este proyecto son públicos, ¿sí? Lo que queremos es, ahí están los datos, date cuenta de los peligros que puede haber respecto de un uso, ¿sí?, de la vigilancia electrónica sin controles, y además utiliza esto para ir rediseñando una política pública, ¿sí? Insisto, es una agenda de investigación que en su momento pues nos dio datos muy interesantes, pero estoy seguro que frente al contexto actual de nuestro país o de la región, pues va a ir generando todavía más información importante en términos de la política de seguridad, del uso de las tecnologías y de los derechos humanos dentro de lo que es precisamente otro de los proyectos que tenemos y que se dio pie, que fue la red, ¿sí?, de estudios sobre vigilancia electrónica, y que por supuesto pues nos va a dar pie para muchas investigaciones más a futuro. Les invito a que lean el libro, ¿sí?, que reflexionen con nosotros, que incluso, y como decía Rodrigo al principio de la exposición, también pues que nos den sus comentarios, sus argumentos a favor, en contra. La crítica constructiva, como él dice, siempre es importante en el marco de la academia. Entonces, que tomen el libro, que lo lean, que vean la demás información, ¿sí?, sobre el proyecto de Ciencia de Frontera, ¿sí?, el análisis de la percepción de la política en materia de uso de videovigilancia, y que pues se sumen también a estos estudios
sobre las tecnologías de vigilancia en nuestro país y en nuestra región. Yo les agradezco mucho y que tengan muy buena tarde. Muchas gracias, doctor, por comentarnos y dar parte de su experiencia en la redacción de este artículo y sobre todo los procesos que llevaron para poder hacer una realidad la creación del Observatorio de Políticas Públicas con enfoque de derechos humanos, que realmente ha impactado en la producción de artículos y de investigaciones, particularmente en torno a la tecnología y los derechos humanos. Y cerramos nuestra presentación del libro y a continuación vamos a dar inicio a la mesa 5, delito de violencia digital y su vinculación con los derechos humanos. Muchas gracias.